Día 4 de junio. La sierva de Dios, Francisca María del Niño Jesús. Nació esta sierva de Dios en la ciudad de Santa Fe, en la República de Bogotá, el día 9 de julio de 1665, siendo hija legítima del caballero de Santiago, don Fernando Leonel de Caicedo, y de su mujer, doña Francisca Floriano Maldonado, ambos esposos de noble origen. La bautizaron el mismo día de su nacimiento, poniéndole por nombre Francisca. Desde su más tierna edad la escogió Dios para sí, ya que desde los 6 años sentía dentro de su alma el llamamiento divino al estado religioso, teniendo gran placer en el retiro y soledad, ensayándose en ejercicios de humildad, dándola en rostro los juegos infantiles. La casa de sus padres, como una de las más principales de la ciudad, era frecuentada de las visitas de muchas personas de todos los estados sociales. Pero la inocente niña, no agradándole aquel bullicio, se ingeniaba para ocultarse y vivir retirada. En tan temprana edad, amó la penitencia y mortificaba su inocente carne con disciplinas u ortigas. Era amante de los pobres, dándoles más de una vez lo que a ella le daban para su sustento. No descuidó de buscar para ser dirigida un padre espiritual, el cual con sus atinados consejos y las ansias de perfeccionarse que sentía en su corazón, adelantó mucho en la virtud. Comulgaba, siguiendo las instrucciones de su director. Con gran frecuencia, aunque estos actos piadosos le eran motivos de sufrimientos por parte de sus émulos. Por esta época entró religiosa una hermana suya, y la que tan buena disposición mostraba antes para ser monja, como por encanto, lo desvaneció por completo. Poco después murió su madre, y en su orfandad se consagró a la Santísima Virgen, pidiéndola que fuere su madre, prometiéndole rezar todos los días el oficio parvo, lo que religiosamente cumplió. Muerta su madre, quiso su padre entrar la monja a la fuerza, mas ella se resistió a tal pretensión por no sentirse con fuerzas y por sus pocos años. Esta oposición fue el principio de muchos sufrimientos que soportó con toda heroicidad. Como no la llama la atención el estado religioso, la aconsejan que procure más el aliño de su persona, y cuadrándola bien este consejo, se dio por entero a las galas y parlerías mundanales, aunque, como ella después aseguró, nunca en estas vanidades ofendió a Dios gravemente. Sufrió grave enfermedad que la puso a las puertas de la muerte, pero ni aun esto le sirvió de aviso para apartarse de sus vanidades, aunque tampoco dejó por completo de someterse a su director espiritual. Con motivo de oír un sermón sobre Santa María Magdalena, le fue tan eficaz para su alma que ella misma confiesa se espantaba de la mutación que sintió en su interior. Tomó la determinación de vencer todas las dificultades que se oponían a su adelantamiento espiritual, a vencer las pasiones y a poner en ejecución todo aquello que fuera más apto para su perfección cristiana. No dejando para mañana sus buenos propósitos, se dio a la lectura del libro La diferencia entre lo temporal y eterno, asimilándose con gran provecho suyo tan útil lectura. Tuvo una visión en la que se le apareció un ecce homo, sumamente atormentado, la soga al cuello, coronado de espinas, todo el cuerpo azotado y herido, y llevando un cerco de 3 coronas de espinas. Atemorizaba con tan sangrienta visión, se la comunicó a su director espiritual, el cual, por los efectos que produjo en su alma, la testificó era de Dios. Su fruto primero, después de haber visto al Señor en figura tan lastimera y que la miraba con semblante enojado, fue el darse a la penitencia de rigurosos ayunos, cilicios y otros géneros de mortificaciones. Su caridad con los pobres era admirable, despojándose de sus ropas con el fin de aliviarlos,
A los enfermos visitaba caritativamente, y si los encontraba en peligro de muerte, no les abandonaba hasta que habían recibido los santos sacramentos. En su casa era la maestra de la servidumbre, haciéndoles aprender la doctrina cristiana y exhortándola al amor de Dios e infundiéndola una devoción intensa a la Santísima Virgen. Ejercitábase en la humildad sin jactancia e intensamente se entregaba al ejercicio santo de la oración, versando ésta sobre los misterios de la pasión del Señor. Solícita cuidó de su padre en la enfermedad grave que padeció, y viendo que su estado era cada vez más alarmante y que le ocultaban el peligro en que se encontraba, valientemente le manifestó su mal y la conveniencia de que recibiera los santos sacramentos. Su padre juzgó que su buena hija exageraba y le manifestó que si el sábado inmediato no había mejorado, la complacería. El mal se agravó y el paciente, conforme a lo prometido a su hija, recibió los auxilios espirituales, muriendo cristianamente, dejando a su hija llena de dolor. Habiéndose ido su director, tomó otro, y éste la ordenó que escribiera toda su vida hasta aquel momento, lo que la obediente dirigida, aunque confusa por el mandato, realizó, relatando sus mortificaciones, sus oraciones, su frecuencia de sacramento con la práctica de todas las virtudes cristianas. Sus hermanos de nuevo insistieron para que tomara el estado de casada, a los que, si no contradecía, no los seguía en sus consejos, pues notaba que Dios no la llamaba a aquel estado. Un otro hermano suyo en este tiempo cantó su primera misa, a la que Francisca asistió, y afirma que en el momento de la consagración se le infundió un deseo vehemente de ser religiosa carmelita descalza. Graves dificultades se ofrecían para poder realizarlo, porque sus hermanos ya tenían hechos los gastos para el día de sus bodas, y no llevaban en paciencia que les tuvieran por informales. Con persuasivas razones quisieron disuadir a su hermana de la resolución que había tomado, y viendo que todos sus esfuerzos eran inútiles, dejaron de oponérseles. En su misma ciudad natal, pidió el hábito y, admitida por la comunidad, vencidas todas las dificultades, en 1686, el 21 de mayo, cuando contaba 26 años de edad, fue recibida vistiendo el hábito el 2 de julio del mismo año, llamándose Francisca María del Niño Jesús. A pasos agigantados, comenzó a caminar en su nuevo estado, pero Dios, como a alma escogida, quiso probarla con desamparos y sequedades y regalarla con las aguas salobres de la tribulación. Durante su noviciado tuvo una revelación de que se descalzara, o sea que usara las alpargatas que las carmelitas descalzas usan. Ignorando el motivo en aquella comunidad, las religiosas usaban calzado, y la fervorosa novicia, al recibir el aviso, se lo comunica a su maestra de novicias, y ésta, que estaba animada de buen espíritu, aceptó el aviso de su novicia, y si al principio hubo pequeña contrariedad, todas las religiosas se uniformaron no solo en la comunidad, sino en la observancia de toda la orden. Pasado el año de noviciado, despreciando todo aquello que pudiera cautivar su voluntad, avesada a la frecuente mortificación con la que maceraba su cuerpo y acostumbraba a la continua obediencia y negación del amor propio, hizo su profesión religiosa el 4 de julio de 1687, tomando el velo con toda solemnidad al día siguiente. Ya profesa, quiso que su vida, en la que tenía más obligación de amar a Dios, no fuera de virgen, sino de ángel, pues se había hecho esposa del Señor de los ángeles. Faltando una vez agua, le mandó la maestra pidiera al Señor la socorriera en aquella necesidad, y obediente y sumisa,
se puso en oración, e inmediatamente el cielo vino en su socorro. Diéronle el oficio de enfermera, en el que su caridad se ejercitó con actos heroicos, y más tarde le dieron el oficio de provisora, resplandeciendo en él su solicitud para que a la comunidad nada de lo necesario le faltara. Y cuando Dios quería probarla para que sintieran los efectos de la santa pobreza, la diligente provisora acudía a la oración quedando la comunidad socorrida. 31 años de edad contaba y 4 de profesa, cuando fue elegida para el cargo de priora con todos los votos de las monjas. Anonadada y repugnándolo, admitió el oficio una vez que llegaron las dispensas que el caso requería. A imitación de nuestra Santa Madre Teresa de Jesús, puso las llaves del monasterio en las manos de una imagen de talla de Nuestra Señora de los Dolores, con el fin de que la Divina Señora ejerciera el oficio de priora. Ella, por su parte, procuró la mayor exactitud y puntualidad en la observancia regular. También su solicitud se extendió a la parte material, ya que por la pequeñez del convento las religiosas se veían precisadas a vivir dos en una celda, que era contrario a la regla. Alargó el claustro lo necesario y fabricó tantas celdas como fueron menester para que cada religiosa viviera en la suya. En la caridad, en especial con las enfermas, se afanaba para aliviarlas con cariño de madre. Sus virtudes internas eran admirables. La decencia en el culto externo del Señor lo acrecentó, pues su fe le movía a ello, y esta fe la hacía más manifiesta cuando se trataba del augusto misterio de la Santísima Trinidad, el cual llenaba a su alma de consuelo, y en su obsequio todos los días recitaba el símbolo de San Atanasio. El misterio del nacimiento de Jesucristo celebraba con júbilo, y por la especial devoción que le profesaba, quiso llamarse en la Orden Francisca María del Niño Jesús. El augusto sacramento del altar era todo su encanto, y en aquel entonces sus confesores le permitían comulgar todos los días, para cuyo acto se preparaba con repetidos actos de amor, humildad y oración. Al santo sacrificio de la misa asistían con singular devoción y recogimiento, y cuando rezaba el oficio divino, admiraba la reverencia y atención con que pronunciaba los salmos e himnos, oraciones y lecciones, siendo su puntualidad para estos actos tan fervorosa como edificante. Todas las virtudes, tanto teologales como cardinales y morales, tenían asiento en su corazón, y en las prácticas de las mismas encontraba su adelantamiento espiritual. La devoción a la Santísima Virgen la arrebataba, saludando a todas las imágenes que de la celestial Señora veía con amor de hija, dedicándola a piadosas jaculatorias. Todos los días la rezaba el rosario entero y 9 veces el cántico del Magnificat, con los brazos en cruz, haciendo en su obsequio 33 postraciones diarias. Celebraba sus festividades y advocaciones con gran devoción, poniendo de manifiesto su interior amor a tan divina madre. Entre los santos honró de modo particular al glorioso patriarca San José, a nuestra Madre Santa Teresa de Jesús y otros santos, tanto de la Orden como de la Iglesia Universal. Habiendo corrido el camino de la vida con la perfección que queda dibujada, se le acercó el momento de ir a recibir la corona del cielo, para lo cual Dios la dispuso con una enfermedad de hidropesía que la hizo sufrir mucho hasta el momento de expirar. Llamado el facultativo, inmediatamente reconoció su virulencia y ordenó que su pobre lecho de penitencia fuera cambiado por otro más cómodo, donde la enferma pudiera sobrellevar mejor su enfermedad. Esta seguía su curso a pesar de los remedios recetados, y aunque todos los días recibía la Sagrada Comunión, determinaron la recibiera como viático. La enferma, agradecida a Dios por tan gran beneficio, y considerándose incapaz por sí misma de preparar digna morada
a tan soberano huésped, invocaba a los santos para que ellos la ayudasen a suplir con sus virtudes y méritos todo lo que ella consideraba que le faltaba. Recibido el Santísimo Sacramento, se llenó su corazón de júbilo al considerarse en posesión de tan gran bien. Pasados pocos días, viéndose morir, pidió que le administraran la Santa Extrema Unción, y antes de recibirla con humildes palabras pidió a las monjas le perdonaran los malos ejemplos que les había dado y las molestias que siendo priora les había causado. Se estacionó la enfermedad hasta el 3 de junio, festividad de la Santísima Trinidad, y cuando las religiosas estaban en el coro rezando las horas de la mañana, fueron avisadas de que se moría, y saliendo algunas y continuando otras en el coro, al recitar el símbolo de San Atanasio, se desprendió aquella alma dichosa de las ligaduras del cuerpo para recibir el galardón eterno en el cielo. 43 años contaba de edad y 17 de perfecta carmelita descalza. Sierva de Dios, Francisca María del Niño Jesús, rogad por nosotros. Sierva de Dios, Francisca María del Niño Jesús, rogad por nosotros. Sierva de Dios, Francisca María del Niño Jesús, rogad por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.